antes de medianoche. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están todos? Un saludo. Nos reencontramos como siempre en nuestro programa de cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos, antes de medianoche. Hoy tendremos un misterio relacionado con la ufología nuevamente, pero hablaremos en esta oportunidad del contactismo programado, si realmente podemos tener citas, reuniones verdaderas con seres venidos de otros mundos. En un momentito nada más estará con nosotros Ricardo González Corpancho. Él es un gran investigador y contactado también. Compartirá grandes experiencias con nosotros, no se muevan de ahí. Síganos, estamos siempre, como todos los jueves, en @antes de medianoche show. Ese es nuestro lugar en Facebook, estamos en este momento en vivo y también en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Allí siempre estamos, pueden suscribirse, darnos un like, compartir. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como programa dentro de esta temática de los podcasts. Tienen un chat activo en ambas plataformas donde pueden volcar ustedes sus preguntas, comentarios, lo que gusten, simplemente saludos. Todo será tenido en cuenta en nuestro programa. Los Torino Auto Repair son la empresa que nos patrocina ya desde el 2018. Agradecemos a esta compañía de mecánica integral. El número de ellos es el 801-654-1019. Si gustan llamarlos, si andan por aquí, el logo está siempre acompañando nuestro programa de cada jueves. Bueno, ya por la magia de la tecnología, Mariano Garbarino en Argentina hace posible esta conexión con Argentina. Vamos a hablar con este ufólogo investigador y contactado peruano, Ricardo González. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás, Renata? Saludos a todo el equipo. Gracias por la amable invitación. Nosotros somos los agradecidos, Ricardo, de que estés con nosotros hoy. Realmente no es fácil, sabemos que tenés un ajetreo, ¿verdad?, en este trabajo de la comunicación y también estás en conferencias, viajando por todo el mundo y en muchísimas actividades relacionadas. Entonces, nuestro agradecimiento es muy grande por recibirnos hoy, porque este tema realmente es importante, es muy profundo. Hace poquito hablaba con un periodista argentino y él me decía, no puedo opinar nada de este fenómeno, no sabemos bien qué es, por más que lo investiguemos muchísimo. El día que pueda entrevistar a un extraterrestre, ese día yo voy a saber, me decía. Y yo le decía en chiste, no, esa voy a ser yo voy a tener la primicia de entrevistar a un extraterrestre, hacíamos bromas. Pero Ricardo, realmente estar con vos es un poco como entrevistar a esos seres de otro lugar, porque vos de alguna manera transmitís esos mensajes, lo has hecho durante muchísimo tiempo. Contanos brevemente, aunque sé que lo has hecho durante mucho tiempo, ¿cómo es el inicio de esto en tu vida? ¿Cómo comenzás a recibir estos contactos que luego te hacen tan conocido? Sabemos que sos de los contactados uno de los de mayor credibilidad a nivel mundial. Te han llamado de muchísimos países, como decía, congresos, conferencias, entrevistas en radio y televisión, porque en esto de convenir con los extraterrestres una conversación o un encuentro, has también invitado investigadores y periodistas del mundo y en más de 8 oportunidades ellos también recibieron esa confirmación de ver esto que vos decís. Así que bueno, por eso digo, te guían directamente. ¿Cómo comienza en tu vida esto, Ricardo? Ciertamente, Renata, es un tema muy controvertido, muy polémico. Una cosa es estudiar el fenómeno de los OVNI o de los UAPs, como ahora se denomina a este fenómeno aeroespacial no identificado. Los términos cambian, pero el fenómeno es el mismo, que es irritante, escurridizo, extraño, y hay muchas hipótesis para tratar de entenderlo. Una de ellas es la extraterrestre. Pero en mi caso personal, más allá de las investigaciones que empecé en mi país de origen, en el Perú, a raíz de unos avistamientos que me fueron acompañando increíblemente desde que era un niño, y este fenómeno fue evolucionando hasta que se dieron algunas experiencias posteriores. Bueno, esta es una fotografía que estoy con mi padre en un club campestre
en Chosica, se llama El Bosque, y allí a fines de los años 70, en 1979, si mal no he podido ajustar las fechas, los primeros avistamientos, tuve esos acercamientos de objetos no identificados. Luego en el año 88, que coincidió con una oleada muy importante de avistamientos de estos objetos, fui testigo otra vez de este fenómeno y la cosa pues ya para mí era confirmada, tenía entre 13 y 14 años de edad y empecé a seguir el tema, no investigarlo profundamente, es decir, me interesé en el tema, procuraba recortes de diarios, noticias, etcétera, pero el contacto, lo que estamos hablando de la hipótesis extraterrestre, que para mí no es una hipótesis porque la viví, la experimenté con un grupo grande de testigos a nivel mundial, empezó en el año 93, ya no solo con avistamientos, sueños, percepciones, sino con un contacto directo, mental o telepático de estas supuestas inteligencias que irrumpieron cuando estaba estudiando para unos parciales de estadística, contabilidad, en mis estudios de mercadotecnia, que es la carrera que estudiaba en Lima. Y bueno, como toda persona racional, yo dije, esto no puede ser verdad. Una voz que aparezca en mi habitación cuando estoy estudiando, diciéndome algo así como, somos seres extraterrestres, estamos entrando en contacto contigo, vas a vivir una preparación para que nos puedas conocer. Y dije, esto es delirante, esto no puede ser verdad. Mi papá era un alto funcionario de informática, ¿no? De pensar, del Seguro Social del Perú. Mi mamá trabajaba, era una de las administradoras de las oficinas del Bancoper, ¿no? Del desapareció Bancoper, luego Banco Agrario en Perú. O sea, ven una familia completamente normal, entre comillas, de clase media, y no se hablaba de extraterrestres, y tampoco en mi infancia en los hermanos maristas, donde estudié en el colegio. Así que escuchar una voz en perfecto castellano en tu cabeza hablando de todo esto, qué linda esta fotografía, es en las selvas de Paititi, en el Perú, durante una investigación con mi esposa Sol Sanfelice, Argentina, como vos, ¿no? Porteña. Y bueno, o sea, todo esto fue evolucionando y aquí estoy. Ese mensaje lo pude confirmar porque la voz a la que hacía referencia me sugiere subir a lo alto de la casa, a la terraza, en el barrio de Orrantia del Mar, y cuando subí a la terraza, acompañó a mi familia, había un objeto que despedía una luz rojiza, dije, esto es en serio, es un fenómeno real. Después podemos discutir, ¿no? Si lo que vi fue un holograma, un implante psíquico que una inteligencia desconocida puso en mi cabeza y en el de mis hermanos y en el de mis padres para hacernos creer que vimos algo allí y que todo esto es un gran montaje interdimensional, una explicación que es aún más alucinante, más rocambolesca que la propia existencia del fenómeno ovni. Y lo digo así porque una parte de la ufología que se autodenomina racional están resucitando las viejas hipótesis de los padres de la ufología como Jacques Vallée, porque tuve la oportunidad de hablar sobre esto profundamente, también con el doctor Heine, que en su día, su hijo Paul Heine, que estuvo en uno de mis congresos en Argentina, y obviamente de que hay algo de eso, porque estos seres son como unos mandraques cósmicos, no son solo extraterrestres, distorsionan el tiempo, se pueden adaptar a contextos históricos y muchas de las experiencias rozan a veces lo absurdo, lo contradictorio, esto lo sé muy bien, pero ya decir de que no existen o que todo esto es un holograma, una alucinación que nos está vendiendo gato por liebre, pues es una barbaridad. Esa imagen es un recuerdo muy bonito cuando estuvimos en la televisión, Canal 13 en Paraguay, y ganamos el premio Paraná a Mejor Programa de Investigación con Enigmas. Bueno, ahora estamos con La Nave del Tiempo en Gaia. Así que es parte de mi historia. Luego, al compartir este testimonio, lo que me estaba ocurriendo, me introduje en grupos de ufología, grupos de contacto en Perú, yo siendo aún un adolescente, tenía 18, 19 años, con todo lo que me venía ocurriendo desde que era niño, te podrás imaginar que fue una gran transformación, me entregué con mucho apasionamiento, también con ingenuidad en aquellos años de juventud, a investigar todo esto, y me empezaron a entrevistar los medios de comunicación, sobre todo porque había recibido mensajes que anunciaban una oleada de avistamientos ovni en Perú que ocurrió, que fue filmada por medios como Panamericana Televisión, por América Televisión, me invitaron a hablar del tema con algunos periodistas como Mónica Chan y Canal 2 Frecuencia Latina, con Abraham Levy, entre otros periodistas o
presentadores de televisión muy conocidos en Lima, y bueno, yo en ese momento ya trabajaba en una compañía internacional, era divulgador científico de un laboratorio, visitador médico, no sé cómo se dice en Estados Unidos esa profesión, y me despidieron por aparecer en los medios de comunicación hablando sobre esos contactos. Esto ya pasó en 1999. Entonces, desde entonces hasta este momento que estoy hablando contigo, estoy dedicado tiempo completo a investigar, a comprender, a experimentar todo esto y difundirlo no para que la gente crea en estos temas, sino para que piense. Exactamente. Mientras conversabas, Ricardo, estábamos viendo las portadas de tus libros también, algunas de ellas, son más de 20 libros que han sido traducidos a idiomas como inglés, francés, portugués, italiano, dando a conocer este conocimiento que recibís a través de todo el mundo y son muy bien aceptados tus libros. Lugares de contacto, Decálogo de la Hermandad Blanca, son algunos de ellos, también Tierra 2, son 2 volúmenes, Los otros misterios intraterrestres, después del 2012, Talampaya y otros, ¿verdad? Lugares de contacto, estamos viendo ahí la portada, donde transmitís muchos conocimientos. Cuando yo hablo con un amigo en común, que es el investigador Pablo Moya de Chile, acerca del caso Friendship, él me dice en una oportunidad, hablando de las montañas y los seres que se veían cerca de las montañas, yo le comento la relación que siempre plantean muchos investigadores con las montañas, bases intraterrenas, los seres que se ven, el conocimiento que imparten al hombre. Y él me dijo, vos tenés que hablar con Ricardo González. Me dijo, porque Renata, deberías invitarlo al programa. Y así fue como, siguiendo un poco la indicación de él, te buscamos también, porque vos viajaste muchísimo, has dado la vuelta al mundo en repetidas oportunidades, dice más de 100 veces. Estuviste en lugares, Ricardo, que son los lugares soñados por todo el mundo que está en lo esotérico, ¿verdad? El desierto de Gobi, los montes Altai, bueno, lugares increíbles. Pero siempre viene la misma pregunta, ¿quiénes son estos seres? ¿Por qué los antiguos pueblos cercanos a las montañas, como los incas, recurrían tanto a la sabiduría de los apus o los lugares sagrados, las montañas sagradas? Contanos qué te lleva a escribir esto y qué sabes de ellos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, a raíz de estos contactos con los tripulantes o las inteligencias que están detrás de los avistamientos OVNI, a ver, hago un paréntesis. Todos sabemos aquí, lo digo por tu audiencia, que el término OVNI, UFO, UAP, lo que fuese, sencillamente define un fenómeno que no pudo ser identificado. Un aparato, un objeto, un fenómeno, lo que sea, que no pudo ser identificado. No es sinónimo de platillo volante con marcianitos verdes. Sin embargo, hay un porcentaje de estas observaciones que no tienen una explicación convencional y que muestra una inteligencia muy avanzada que ponen entredicho las declaraciones de censura de algunos pilotos de guerra, aunque ahora algunos están animando a hablar y decir, como lo mencionó en su momento David Fravor, no estoy diciendo que sean extraterrestres, pero esa tecnología no la tenemos nosotros. Lo dijo recientemente el expresidente Barack Obama allí en los Estados Unidos en una entrevista que le realizaron en 60 Minutes, 60 minutos. Entonces, todo esto es extraordinario, interesante, y en estos contactos con seres que dicen provenir de Alpha Centauri, seres que sostienen provenir del sistema estelar vecino, que son los que afirmamos haber visto, aunque esto suene una locura, entidades de aspecto humano bastante altos que superan los 2 metros de estatura, verdaderos gigantes, y que siempre, según sus informaciones, están entre nosotros hace muchísimo tiempo y han establecido bases dentro de sus montañas. Por eso que mis ancestros en el Perú, cuando hablaban de los apus en quichua, aunque viene del Puquina, los espíritus protectores de las montañas, también se refiere un poco a estos seres probablemente que surgían de las montañas. No estoy confundiendo las cosas, realmente el Auki, el Apu, la energía de la naturaleza, la Pachamama, todo eso es real, de la perspectiva de la cosmogonía andina, pero de acuerdo a nuestra experiencia de contacto, un grupo de seres de origen extraterrestre que han establecido bases, como decía, en las entrañas de los Andes, podrían estar conectados con una parte de este culto. Entonces, nos sugirieron viajar a estos lugares donde ellos están, y así conocimos
otros temas que están conexos, interrelacionados con el fenómeno ovni, como es los lugares de contacto, tal vez el tema que más he explorado en mis libros, que te lleva a unir pues las creencias chamánicas, los nodos de fuerza, como le dice la New Age en la actualidad, y que no es la otra cosa que la energía de la tierra, o los centros huacas o santuarios huacas, como se dice en quechua en mi país de hace mucho tiempo, que se emplazan en lugares donde convergen las líneas seques en quechua, que significa líneas, que sería como la red de fuerza viva del planeta que forma estos vórtices. Es decir, muchos conceptos que ahora se utilizan en el esoterismo, en la New Age, se manejaban pues con mis ancestros hace cientos y cientos o miles de años en los Andes peruanos. Y para mí esto fue muy familiar, lo empecé a investigar, así que persiguiendo los ovnis y tratando de comprender estos contactos, primero en el Perú, luego en otras partes del mundo, tropecé con la obra de Nicholas Roerich y terminé pues viajando a la India, a Nepal, a Mongolia, pues a toda lo que es la zona de Asia Central, en Siberia, en la Federación Rusa, investigando qué inspiró Nicholas Roerich y luego en otros puntos en el mundo, ¿no? Desde el Cerro Uritorco, donde actualmente me encuentro, aquí está mi casa, en Argentina, en las sierras de Córdoba, o la meseta Marcahuasi en Perú, el desierto Atacama en Chile, Peña de Bernal o el Valle de las Siete Luminarias en México, Mount Shasta, o los misterios que hay pues en los estados de Arizona, de Utah, de Colorado, con la cultura Nasazi, tú lo debes conocer muy bien porque vives hace muchos años en esta región. Entonces, empecé a investigar todo esto y descubrí que los temas están completamente interconectados. Y uno de ellos que es muy apasionante, que va más allá del contacto con extraterrestres, es la información que estos seres nos transmitieron de un grupo de humanos que ellos denominan los guardianes de los registros, que siempre, según estas polémicas informaciones, serían descendientes de supervivientes de culturas perdidas, como las que contaban en su momento los mencionados Hopi en Arizona, que decían que sucumbió Kashkara en el Océano Pacífico y los supervivientes llegaron a Monte Shasta y se refugiaron en el mundo subterráneo como en otras partes del mundo. O sea, los indios Hopi. Oso Blanco se lo dijo en una entrevista en 1970 al ingeniero aeroespacial de NASA, Joseph Blumrich. No es ningún chiste lo que estoy contando, es cierto. Está bien, los escépticos dicen, no, son leyendas, son cuentos, pero cuando escuchas las mismas leyendas de los mismos cuentos en varias partes del mundo, tratas de comprender si podría existir algo de real. Como en su momento se ridiculizó la información de Troya como una invención de Homero, y al final se encontró Troya basado en las obras de Homero, no como si fuese pues un relato de ciencia ficción, sino como un documento histórico, ¿no? Entonces ya uno miraba, por ejemplo, textos como la Ilíada, ¿no? Y la Odisea con una perspectiva diferente, y se encontró Troya. Así que, de alguna manera, creo que pasa lo mismo con los lugares de contacto, por eso empezamos a explorarlos, y esos guardianes de registros, estos descendientes de supervivientes de culturas imposibles que van más allá de lo que la arqueología ortodoxa menciona con Sumeria o con los mayas, incluso con Göbekli Tepe en Turquía, es lo que en esoterismo algunos llamaban la Hermandad Blanca, que llamaba la Logia Blanca, un colectivo de hombres y mujeres muy evolucionados que viven en comunidades aisladas, como las que dijo haber conocido de alguna forma Nicholas Roerich en los Himalayas o en el desierto de Gobi, pero que también, según mis noticias, existieron al menos, o existen, en los Andes peruanos en lugares inexpugnables de Puno, de Cusco y de Ancash, que es curiosamente una zona muy caliente en avistamientos de ovnis. Disculpa si me extendí mucho, pero no, es un tema no, muy perfecto. amplio, Sí. extraordinario. Entonces, cuando me han preguntado, pero Ricardo, más allá de tu experiencia ufológica, los contactos que afirmas haber tenido, que hemos invitado periodistas, a reconocidos investigadores para que participen de estos contactos y los han podido verificar en 8 ocasiones, soy uno de tantos testigos de contacto que lo han podido hacer. ¿Qué tiene que ver todo ese proceso de contacto extraterrestre con estos lugares de poder en el mundo, con estas leyendas y tradiciones ancestrales, con costumbres chamánicas, con estados de conciencia no ordinarios? Todo está conectado y es lo que estamos investigando, ya en mi caso, hace 30 años. Ricardo, ¿qué tan antiguos son? Porque hablas de un cataclismo que bien puede guardar un paralelismo con el famoso diluvio universal, ¿no? De la Biblia. Yo recordaba cuando vos decías
bueno, ellos son sobrevivientes de algo que sucedió y quedaron en nuestro planeta, pero no entiendo muy bien qué tan antiguos son como nuestro planeta, como el origen del hombre. Bueno, yo tengo algunas certezas, pese al mar de dudas que existen en estos temas, un mar de dudas tremendo, donde hay muchas especulaciones, elucubraciones, conjeturas, pero dentro de ese mar embravecido de información encuentro algunas pocas certezas de acuerdo a lo que he experimentado y podido investigar, he podido contrastar. Una de estas certezas es que estoy totalmente convencido de que hubo una gran catástrofe de escala mundial que hizo desaparecer a civilizaciones que consideramos un mito, como la Atlántida de Platón, la Hatun Pachamama de mis ancestros en Perú, la Jiva de los Rapanui o la ya mencionada Kashkara de los indios Hopi, solo por citar algunos ejemplos, ¿no? Creo que esto ocurrió y según mis noticias hace unos 12.000 años atrás aproximadamente. Es hace mucho tiempo, pero no hace tanto si tenemos en cuenta que nuestro planeta tiene como mínimo 4.500, 4.700 millones de años, que la especie humana eh, aunque hay muchos bemoles en la discusión, debe tener al menos 2, 3, 3,5 millones de años de desarrollarse en el planeta, es decir, nada comparada con la historia de la Tierra. Los dinosaurios vivieron mucho más tiempo que nosotros en este planeta y se extinguieron oficialmente hace 65 millones de años. Es una historia realmente fascinante que los extraterrestres han venido comentando, difundiendo, tratando de hacernos entender de que si comprendemos nuestro verdadero pasado, también podríamos comprender nuestro presente, cuál es nuestro rol en el planeta Tierra, y en base a ello construir un futuro que sea de esperanza, no autodestruirnos. Ellos aseguran que estas destrucciones, que han sido cíclicas, la última fue hace 12.000 años, fue porque hubo un divorcio entre nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, con lo espiritual, con la conexión con la tierra, que es una gran enseñanza chamánica. Por eso que en mi modo de ver las cosas, muchos descendientes, los supervivientes, los nuevos héroes, evangelizadores, los nuevos fundadores de culturas, hablaban con tanta pasión y amor y reverencia del sol, de la tierra, la naturaleza, de los bosques, los árboles, porque comprendieron que habían vivido de una forma equivocada sus ancestros que se destruyeron. Y hoy está pasando lo mismo, ¿no? Está pasando exactamente lo mismo mientras hablamos ahora en pleno año 2022, luego de haber vivido una experiencia bastante fuerte a nivel internacional. Sabes a qué me refiero, y que ha puesto pues en entredicho nuestras creencias y encima pues con vientos de guerra. Es como si no termináramos de aprender la lección de una convivencia en amor entre nosotros y con el planeta. Por eso ellos dicen, no nos podemos manifestar abiertamente porque el primer contacto que ustedes tienen que lograr es entre ustedes, con su propia especie, y poder modificar las cosas. Y eso que estos seres no solo han contactado a personas insignificantes, comunes y corrientes, como ha sido mi humilde caso. Mi caso es uno de tantos, tal vez para concientizar, divulgar, llegar a un colectivo mayor de personas comunes semejantes a mi caso, ¿no? Y esto ha ocurrido, hemos podido llegar por mecanismos que me siguen sorprendiendo a muchísima gente en el mundo. Pero estos seres han contactado a personas de altísima credibilidad, científicos, pilotos de guerra. Yo me he reunido con algunos de ellos en varios países, incluso en Estados Unidos. Tuve la ocasión de ser invitado por el Instituto de Ciencias Noéticas del astronauta Edgar Mitchell a dar una conferencia sobre todo esto. Y al final de mi disertación hablé con varios académicos que habían tenido contacto. Y digo, ¿y por qué no lo publican? ¿Por qué no lo comentan? No, me quita la subvención, no, después me tocan la puerta. O sea, ¿se entiende? Pero es extraordinario todo esto. Y ya pasó, ya ocurrió, y estos seres dicen que nuestra realidad está conectada con la de ellos. No estamos separados. Estas destrucciones cíclicas, todo este proceso que ha vivido el planeta, es información que se ha archivado en una memoria del universo, aunque esto suene muy místico decirlo, pero es así, como una gran terminal de información en donde ellos también se benefician de ese aprendizaje. Pero el aprendizaje final apunta a que el ser humano pueda lograr sobrevivir en paz, en conciencia, sin destruir su propio planeta ni a sí mismo. Cuando hablabas de montañas y montes que son importantísimos como pilares en esto y que civilizaciones antiguas lo conocían también, yo pensaba en otras montañas
como el monte Sinaí, como el monte Tabor. Todos ellos de la antigüedad, Ricardo, también guardan una relación con esto del conocimiento espiritual que estos seres traían. Estamos hablando de lo mismo, quiero decir. Absolutamente, he estado varias veces en Egipto, Israel, y particularmente he acampado. Ahora no sé si se puede seguir haciendo, pero he acampado en lo alto del Oreb. He hablado con los monjes protectores de la auténtica montaña de Moisés, que no es la que suben los turistas, sino es en donde se encuentra el monasterio de Santa Catalina, que es uno de los más antiguos del mundo y tiene una de las bibliotecas más importantes del planeta. Está entre las 3 bibliotecas de elementos antiguos más importantes del mundo. Y bueno, hay una información realmente extraordinaria. Y esa montaña de contacto, porque es una montaña de contacto, permitió a Moisés encontrarse con Dios, ¿no? En ese contexto y recibir información que pueda orientar el comportamiento de los hombres, ¿no? Obviamente todo esto se deforma con el tiempo y se presenta de una manera religiosa, pero algo extraordinario, anómalo, ocurrió en ese lugar. Como también se ha hablado del Monte Tabor, que es la montaña de la transfiguración de Cristo para el cristianismo, aunque de acuerdo a mi investigación, la montaña de la transfiguración no fue el monte Tabor, eso es posterior, habría sido el monte Hermón, donde Jesús se encontraba. Las escrituras nunca mencionan ni Tabor ni Hermón, pero sí dicen que Jesús se encontraba en Cesarea de Filipo antes de subir a la montaña y tener la transfiguración, en donde una especie de portal del tiempo se manifiestan el citado Moisés con Elías, que había sido llevado en un carro de fuego, como se menciona en el libro de Reyes, y 3 de sus discípulos que le habían acompañado a la cumbre de esta montaña, que para mí, como digo, es sermón, quedaron tan alucinados, la imagen era tan real, que querían construir 3 tiendas de campaña para que Jesús y sus 2 invitados, pero Jesús dice, no, no hace falta, claro, porque era como un holograma. Y a raíz de esa experiencia, él toma mayor conciencia de su etapa final de la misión y luego va a Jerusalén. Es una historia fascinante. Y eso ocurrió en el Hermón, que no es un detalle menor, que en ese lugar, según los textos apócrifos, es en donde desciende Semiasas, una entidad del cielo, que para algunos es como un ángel caído, para otros un extraterrestre que se reveló y que vino con una unidad de militares extraterrestres, 200 en total. Esto lo cuentan los apócrifos del Antiguo Testamento. Estoy citando textual, ¿no? Entonces llega con Baraquiel, con Armaros y con otros nombres que no voy a mencionar acá, y cuando aterrizan allí, toman contacto con las mujeres de la Tierra, se unen sexualmente con ellas, así que tenían compatibilidad anatómica, no eran cosas etéreas ni holográficas, sino estaban realmente allí y se juntan con las mujeres y engendran hijos que eran gigantes, o sea, producto de la unión surgieron gigantes, 3 generaciones de gigantes, una de ellas muy conocida como los Nefelín o los Nefilai, que luego fueron aniquilados porque se les agrupó en unas islas en el Atlántico, que me recuerda un poco el mito de la Atlántida, y al destruirse la Atlántida esos gigantes desaparecieron, como si se hubiese tratado de una trampa, de una operación para cargarse a los gigantes y que la humanidad pueda seguir su camino sin tener ninguna interferencia de los hijos prohibidos, de los guardianes y vigilantes. Bueno, es una historia también increíble. Por eso te decía, el esoterismo, las leyendas, el contacto extraterrestre, lo espiritual, todo se conecta, y eso ocurrió en el Monte Hermón, la montaña de la transfiguración, como también han pasado cosas en el monte Oreb, la montaña de Moisés, el Arca de la Alianza, que ahí recibió las instrucciones para construirla. Yo lo hablaba con un querido amigo, una persona que yo respeto mucho, por su trayectoria y porque sus consejos siempre fueron extraordinarios, el periodista español JJ Benítez, y Juanjo me decía, acá mismo en mi casa, me decía, cuando abro una puerta dentro de este fenómeno, investigándolo, y creo tener la respuesta, abro la puerta y detrás de esa puerta hay 4 puertas más. Abro esas 4 puertas luego de un denodado trabajo de años, y cuando las atravieso hay 10 puertas más. Entonces al final sé que no entendemos nada. Y yo allí comprendí que la clave no estaba en las respuestas, sino en las preguntas. La clave está en las preguntas, no en las respuestas. Obviamente tenemos muchas dudas de muchas cosas y con las poquitas certezas, el poco contraste y con las preguntas vamos a encontrar cuál es el gran mensaje de este asunto. Sí, claro, son interrogantes como exponenciales. Parece que uno nunca termina de saber, nacen nuevas preguntas
a partir de una respuesta, de un conocimiento que llega a nosotros. Quería preguntarte, hablando de esta actividad que desarrollan en las montañas, ¿qué es lo que hacen allí? Ricardo, ¿qué te han comunicado o qué sabes vos que has percibido? ¿Qué es lo que hacen en las montañas? ¿Es una entrada, como los antiguos creían, hacia otros lugares intraterrenos, o ellos están allí, literalmente dentro? Es un tema bastante amplio que desarrollé en un libro llamado El Arca y que luego lo pude ampliar en la información en mi reciente libro Tierra 2, que ha publicado Editorial Planeta con su sello Aquari. Esta información habla del Huascarán, que es la montaña más alta de los Andes peruanos. Se alza a unos 6.768 metros, su cumbre sur, que es la más alta, y en sus entrañas, siempre según estas informaciones, un grupo de seres extraterrestres establecieron un laboratorio para estudiar el agua de esa región de la Cordillera Blanca que es considerada muy especial. Es curioso porque las Naciones Unidas, uno de los lugares que más investigan en el mundo para medir el impacto climático es el retroceso de los glaciares en esta zona de los Andes tropicales peruanos. Y además, otro detalle no menor, para los extraterrestres, la altura de las montañas, esas protuberancias maravillosas que nos asombran a los que vivimos en el llano, ¿no? Esas protuberancias increíbles, no se mide desde la superficie, ellos lo miden desde el centro del planeta. Por ejemplo, y yendo al grano, si medimos la protuberancia más alta de la Tierra desde el llano, la montaña más alta sería el Everest. Yo tuve la oportunidad a cierta distancia de observarla y me quedé impresionado. No llegué al campamento base, al base camp, pero sí lo pude observar en un viaje a Nepal, increíble. Pero no es la montaña más alta. Las montañas más altas, para la concepción extraterrestre, se miden desde su distancia del centro del orbe, del centro planetario. Y en ese sentido, el Huascarán era la montaña más alta de la Tierra. Luego, por los hielos, avalanchas y circunstancias que vivió, perdió como 40, 50 metros de su cumbre. Entonces, el honor ahora lo tiene otra montaña de Sudamérica que se encuentra en Ecuador, en el Chimborazo, justamente una zona más abultada del globo terrestre, que es otro lugar de contacto. Y dije, qué interesante, estos seres están dentro de las montañas para investigar sus minerales, para investigar el agua confinada en espacios subterráneos que dicen que tiene propiedades fantásticas, extraordinarias que los humanos desconocemos. Ellos hablan de 7 estados del agua, no los 3 clásicos que los humanos conocemos, y que están sujetos a la temperatura, y además investigan la estructura energética del planeta a través del punto más alejado de su centro, con la cumbre de una protuberancia, que es lo que los humanos llamamos montañas. Así que es una de las tantas razones por las que están en los Andes, especialmente en el Huascarán, que, dicho sea de paso, de acuerdo a varios estudios que se han hecho con supercomputadoras, con satélites, con medidores en zona, universidades de Australia, de Alemania, etcétera, se llegó a la conclusión que el punto de menor atracción gravitacional del planeta está en el Huascarán, justamente donde está la base de los seres. Esto lo pueden investigar ahora mismo, lo pueden corroborar. Entonces, hay muchas razones para que estos seres, según sus mensajes, estén allí haciendo investigaciones. Luego está la otra parte, que no es la científica, la investigación de ellos, sino la de advertencia, que es la que más ruido ha generado en mis declaraciones, porque ellos nos advirtieron que un grupo de estos seres, y aquí viene lo polémico, ¿no? Que un grupo de ellos no son de linaje extraterrestre, o sea, su origen no está en las estrellas, sino que somos nosotros en el futuro. Y que han logrado colarse, aunque esto suene a una película de ciencia ficción o a un episodio Netflix de una serie exótica, han logrado colarse en nuestra realidad, volver a nuestra línea de tiempo. No se muestran abiertamente, son muy cuidadosos con sus protocolos de acercamiento, pero han contactado a muchas personas, desde las comunes y corrientes a otras que tienen la importancia que explicaba minutos atrás, esos testigos de alta credibilidad, para advertir de que si seguimos comportándonos de forma equivocada entre nosotros y con el planeta, no va a existir otra opción que marcharnos de la Tierra, y que viajaríamos a Alpha Centauri, al sistema estelar vecino, a unos 4 años luz de distancia aproximadamente, y que estableceríamos una Tierra 2 en ese lugar.
Cuando yo Ujú. comenté todo esto en los medios de comunicación, en congresos, en conferencias, dijeron, ya está. Siempre sospeché que Ricardo González Corpancho estaba loco, que lo que hablaba de estos contactos era una barbaridad. Pero Ivica, la mujer extraterrestre, que tiene un linaje humano porque es descendiente, según su historia, de astronautas de la Tierra que en una línea de tiempo futuro se marcharon a Alpha Centauri, es una locura toda esta historia. Ujú. Ella me dijo ese 12 de abril del año 2015, que un año más tarde los científicos más importantes del mundo lo iban a mencionar. Y yo confié en esa experiencia, porque estuve cara a cara con ella en Ancash, en un contacto, en una zona llamada Ichikpuna. Entonces confié en ella, confié en lo que me dijo, la experiencia fue muy fuerte y lo hablé en los medios de comunicación. Es decir, no estoy hablando ahora con el diario del lunes en la mano, porque Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, el 12 de abril del año 2016, cuando se cumplía el año exacto de la advertencia de esta mujer extraterrestre, de una conferencia desde Nueva York en Estados Unidos, que la pueden buscar ahora en YouTube, acompañado de Avi Loeb, el científico de Harvard que publicó libros extraterrestres, acompañado de Yuri Milner, un empresario ruso y un inversor de tecnología multimillonario, y también con la apoyatura económica de Facebook, ni más ni menos que de Mark Zuckerberg. Increíble, o sea, todos estos personajes juntos para decir de que a la humanidad le quedaban 100 años para tomar una decisión y marcharse a Alpha Centauri. 100 Ujú. años. O sea, que sugerían explorar con nanosondas ese lugar y que podría ser el ideal para que la humanidad en los próximos 100 años tomase una decisión en su futuro, porque no podíamos quedarnos aquí en la Tierra. También se cumplió lo que decía Ivica, que la carrera espacial humana iba a dar un vuelco tremendo, que ya no sería a través del músculo de las naciones, como lo ha hecho la NASA en Estados Unidos, o lo ha hecho pues el cosmódromo de Baikonur en la Federación Rusa. No, 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 que serían emprendimientos privados, como si fueran compañías privadas para viajar al espacio. Esto me pareció una Ujú. locura. Y ahora, años más tarde, ¿qué podemos decir de Jeff Bezos, de Elon Musk? O sea, que es el Claro. Tony Stark de la vida real, ¿no? O sea, es una locura lo que está pasando. Todo Es- esto nosotros lo difundimos hace varios años atrás y como se ha ido cumpliendo es lo que nos ha llevado pues a generar mucho ruido, ¿no? Mucha repercusión en los medios de comunicación. sí, cuando hablabas de Alpha Centauri, no me parecía tan descabellado. Vos me decís que a veces la gente le suena como algo loco, que hayan estado aquí, que viajen, que vayan y vengan como si fuera un simple paseo a otro sistema estelar, pero un estudio del astrónomo Javier Dumous, que es este hombre de la silla, de este observatorio de Chile, él estudió muy cuidadosamente este sistema y él decía que en la próxima Centauri, no en la A ni en la B, él decía que en la C probablemente podría haber un planeta similar a la Tierra. Él decía que la masa era mayor, pero estudiando la estabilidad orbital, porque es lo que siempre se discute, tuvo muchos problemas con Oxford también, esto fue no hace mucho tiempo, luego de 500 mediciones, él decía que sí, que existía un planeta cuyo cielo tenía que ser muy similar a la Tierra, y hablaba también de la posibilidad de que todo se veía como en una macro imagen muy intensa. Desde allí se podía ver Orión y otros planetas, como si uno estuviese en la primera fila de las butacas de un cine con respecto a nuestro cielo. Pero él dijo que sí, habló de hacer observaciones a través del telescopio Hubble y también que si se mandaba una pequeña sonda a nivel telescópica también, iban a poder observar que realmente sí hay un exoplaneta, ¿no es cierto? O un extrasolar planeta, como decimos, no nuestro sistema, me refiero en ese sistema. No era tan descabellada la idea. Yo me preguntaba cuando vos hablabas, si ellos estudian la composición del planeta, de nuestro agua, también están estudiándonos probablemente a nosotros también como parte viva de este planeta, nuestros cuerpos, no sé, se me ocurría eso. ¿Están planeando una nueva tierra para nosotros después de un gran cataclismo? Vos mencionaste a JJ Benítez, ¿verdad? Y Juanjo Benítez hace muy poco publicó un libro, GOG, asteroide que puede, es una posibilidad impactar el planeta en un futuro. Pero también hoy vemos estos experimentos de NASA donde ya la cosa parece que se está tomando en serio, ¿no? Tratar de desviar la órbita de un asteroide y esperar unos meses para saber en cuánto se desvió, como si realmente nosotros sabemos estas inversiones
en estos estudios no se hacen porque sí, en estos experimentos. Realmente nuestra Tierra va a pasar por un proceso destructivo relativamente pronto. Me refiero a un proceso que está comenzando. Ricardo, para luego recibir como una especie de renovación nuestro planeta. ¿En qué están trabajando? ¿En algo de eso ellos? Bueno, muchos puntos. Desde hace al menos 10 años se han venido descubriendo posibles planetas en la región de Alfa Centauri. Pero los hallazgos más extraordinarios, los que han remecido todo, se han dado en los últimos 3 o 4 años. Desde el 2016, para ser más exacto. Desde el 2016 se han dado los hallazgos más extraordinarios. Y se han estado publicando, y esto ha llamado muchísimo la atención, incluso de la comunidad científica. Y Vika y Antarel, que son los dos seres que afirman provenir de esa región, nos han dicho de que hay varios planetas, unos más ubicados en la región de Próxima B, que es la estrella más, o sea, Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro planeta, 4,2 años de distancia, para ser exacto, aproximadamente, y Próxima B sería uno de sus mundos. Ellos dicen que los humanos podríamos colonizar los de Próxima B, pero luego hay otros mundos en el sistema Alfa y el sistema B de Centauri, es decir, Próxima, Alfa y Beta Centauri. Es un sistema triple de 3 estrellas. Entonces, de alguna forma, dicen que hay mundos, múltiples mundos en esa región, pero que hay 3 ideales para colonizar repartidos en esa región estelar. Y es extraordinario porque muchos de estos hallazgos también han nacido en Atacama, ¿no? O sea, se han podido observar con ALMA. Tuve la ocasión de estar en ALMA, ahí a 5.000 metros de altura, con esas 66 antenas, si mal no recuerdo, que son impresionantes. Estar allí es como una película de ficción, y también el observatorio que acabas de mencionar en La Silla. Pero ¿qué podría acelerar más allá de nuestro mal comportamiento con la Tierra, nuestras guerras? Bueno, todo esto podría ser acelerado por el impacto de un cuerpo celeste. Por eso la operación DART no es ningún, iba a utilizar un término muy argentino, que lo vas a entender, no es ningún moco de pavo, ¿se entiende? No es ninguna tontería. Es una cosa muy, muy seria, muy seria. Amén, si es que lo que nos informaron es cierto, porque de acuerdo a algunas fuentes que no puedo revelar, algunas noticias que tengo, no fue todo tan exitoso, y las imágenes, no todo fue como nos lo han mostrado, porque de lo contrario generaría mucho temor en la humanidad si esto hubiese fracasado estrepitosamente. Si dentro de 2 o 3 años nuestros científicos anuncian, al menos de forma independiente, no a nivel político o gubernamental de las grandes potencias, de que hay una nueva estrella en el cielo, que se trata en realidad de un objeto que viene aparentemente en ruta de colisión a la Tierra, dirán los medios, no se preocupen, que DART funcionó, cuando tuvo el objetivo de cargarse a dimorfos, lo volverá a hacer, porque tenemos ese recuerdo, esto ha sido muy publicitado. Si no hubiese sido así, y realmente la misión fue un fracaso, ¿la NASA lo contaría? Porque generaría un temor importante en la humanidad, en el caso de que detectase un objeto y sabemos de que nuestra tecnología no está a la altura de poder desviarlo con el impacto cinético. Bueno, son informaciones que algunas fuentes me han revelado, no puedo revelarlas yo tampoco, pero dejo esto como para pensar. A veces no todo lo que parece y no todo lo que se dice. Esto del asteroide ha sido hablado por los extraterrestres en muchos mensajes, incluso están las profecías de varios clanes chamánicos en la antigüedad, algunas que se le atribuyen a los indios Hopi, otras que aparecen en la Biblia, el famoso ajenjo, del tamaño de una montaña que cae en el mar y lo contamina, lo vuelve amargo, la visión de Juan, el discípulo amado de Jesús en el Apocalipsis. Otros le llaman Gog, como el caso de mi amigo Juanjo, él le llama Gog, tiene que ver con un simbolismo de Gog y Magog en la Biblia, en los tiempos del Apocalipsis. Esto lo dejo también para que tu audiencia lo investigue, se van a sorprender, es un simbolismo. Otros le llamaron en su día en esoterismo el Hercólubus, te acordarás, o el planeta rojo, que también fue exagerado, confundido por algunos grupos, en mi opinión, ya de carácter sectario en el esoterismo, que decían de que el Hercólubus era del tamaño de Júpiter, que nos iba a impactar, o sea, algunas exageraciones. No hace falta que sea tan grande, con que tenga 11 kilómetros de diámetro, nada más, 11 kilómetros de diámetro, puede
afectar la vida del 70% de la población de la Tierra, más el invierno nuclear, como pasó con los dinosaurios, que cayó algo del cielo, ¿vale? Al norte de la península de Yucatán, y el impacto no es lo único que les afectó en su supervivencia, sino el invierno nuclear, producto del material que se expulsó hacia arriba y generó pues una capa que ocultó el sol, y mueren las plantas, es toda la cadena, no tenían que comer, mueren otras especies, y esto dura mucho tiempo. Y hoy sabemos de que eso fue provocado para extinguir los dinosaurios, y que fue más de un impacto. Incluso hubo uno en África que se acaba de descubrir semanas atrás. Entonces, todo esto que parece ciencia ficción, parece delirante, se ha venido mencionando en experiencias de contacto, y poco a poco, paso a paso, la ciencia viene confirmando estas afirmaciones que eran consideradas un delirio, y no lo es. Exactamente, porque de a poco se va comprobando. Yo quería hacer un pequeñito corte ahora que el programa en sí nos obliga un poquito a hacer. Y luego cuando regresemos, quisiera preguntarte algo con respecto, es una pregunta también de un amigo que, sabiendo que ibas a estar en el programa, me dijo, hablando de las montañas, ¿por qué en las culturas antiguas se realizaban sacrificios? Porque hablando también de los incas, y vos mencionaste uno de los montes más sagrados para ellos, son muy conocidos porque se llevaban también personas, seres humanos, y se dejaban allí, y también se utilizaban a manera de sacrificios humanos. ¿Por qué se ofrendaban a esos dioses, siendo que tienen una influencia tan positiva en el hombre, seres humanos, y se cometían verdaderas atrocidades? Porque algunos eran sacrificios de grupos muy grandes. Pero vamos a hacerlo de regreso. Quería preguntarte esto también, esta pregunta, y enseguida volvemos, en un minutito nada más, Ricardo, con más charla con vos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Bueno, amigos, vamos a agradecer a los grupos
que hoy están con nosotros y nos comparten rápidamente. Argentinos en Madrid, la página oficial, Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini, argentinos en Utah, latinos en Utah, los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, Urantia Internacional, avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo, Missing 411, Azufón, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, latinos en Utah County, agradecemos a OVNIs, Reportes Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, Podcast de Salt Lake City, OVNIs Paraguay, Los Expedientes Secretos X, agradecemos a la página del señor Jaime Maussan, Café Ufológico de Santiago de Chile, argentinos en Miami, Florida, Park City, Eventos Latinos, los que creen en vida extraterrestre, hispanos en Sacramento y Arizona, agradecemos también a The Secret of Skinwalker Ranch, los ufólogos Uritorco, la Cena Ufológica, hispanos unidos en Boston, latinos en Long Island y New York, hispanos en el norte de California, Eric von Daniken Fans, bueno, los argentinos en Madrid, gracias a todos ellos, son muchos grupos, luego vamos a continuar. Y también agradecemos a todos los que esta noche nos acompañan, están aquí con nosotros. Ricardo, habíamos quedado con esa pregunta, ¿por qué se ofrecían sacrificios humanos si estábamos hablando de unos seres bondadosos que en realidad están atentos a ayudar e influir positivamente en el hombre? ¿Qué culpa tiene Jesús de las cruzadas o de los eventos que ocurren dentro del Vaticano? Son dos cosas muy diferentes. Pero dentro de la cosmogonía andina, esas prácticas que obviamente a nuestros ojos son consideradas, yo las considero crueles, me llama mucho la atención, no solo en los Andes, sino en varias partes del mundo antiguo. Por ejemplo, tenemos el caso de momias que se han enterrado en circunstancias realmente mágicas, como la princesa de Ukok en el Altai, que luego que la hallaron y la retiraron de su emplazamiento, hubo sismos, terremotos en la zona del Altai, y los lugareños pidieron que la sacaran del museo y la devolvieran a la tierra en donde la habían encontrado. Porque la creencia es que ciertas personas están conectadas con el rayo, con la naturaleza, con la energía, con las montañas. Y para aplacar la furia de la naturaleza, estas personas son preparadas en ayuno, no necesariamente en contra de su voluntad, sino que lo ven como una iniciación, como un honor, y son llevadas a esas huacas, a esos lugares especiales, las colocan allí y pierden la vida allí. Algunas de forma violenta, con un golpe en la cabeza, como se ha encontrado en algunos casos de momias en Sudamérica, y en otros casos que bebían una chicha que los adormecía y los dejaban en lo alto del nevado y ahí se congelaban vivos, ¿no? Se congelaban vivos. Uno de los casos más extraordinarios es lo que se encontró en el elevado Yuyayaco en Salta, en Argentina, con los 3 niños del Yuyayaco, que me parece que es uno de los hallazgos de estas ofrendas humanas a un apu, a un nevado, en mejor estado de conservación. Pero es bueno aclarar esto que estoy diciendo porque de pronto algún teórico de las conspiraciones oscuras, tenebrosas, ven los que viven en las montañas, los apus, son entidades tenebrosas que vienen a chupar la energía y que en el pasado obligaron sacrificios. O sea, eso es un delirio porque si nos ponemos a analizar todo el mundo antiguo así, pasaron muchas cosas en cada rincón de la tierra por las creencias, ¿no? Entonces, se hacía esta práctica para calmar la furia de los elementos de la naturaleza, para aplacar la furia de los volcanes, apagar las sequías y que vuelvan las lluvias, etcétera, etcétera. Con estas prácticas y con otras también. Encierra un conocimiento místico, esotérico muy profundo, pero también muestra parte de la violencia, las creencias mezcladas con algunos conocimientos que tal vez poseyeron los sacerdotes andinos. Eso es lo que podría decirte al respecto. Y también, Ricardo, ¿considerás la existencia de otros seres? Porque en esto vos mismo mencionabas que algunos son de la tendencia de pensar que sus dioses se lo requerían porque estamos hablando de otra clase de entidades que también están paralelamente, estamos hablando, bueno, de seres que son evolucionados, espiritualmente también evolucionados, y que buscan en cierta manera
un futuro de evolución para el hombre, positivo, de progreso, pero quería referirme si no existen otros también, Claro que porque hay muchas sí. cosas aquí en la oferta. ¿Quiénes son esos otros? Es que hay de todo en el universo, Ujú, hay de todo en nuestro planeta, lo vemos mismo con nuestra propia especie. Hay personas que son muy amables, cariñosas, educadas, otras personas que por problemas internos o psicológicos pueden ser crueles con sus semejantes, pueden ser peligrosas, violentas, y no por eso vamos a emitir una etiqueta global a toda la especie humana. O sea, hay matices, hay diferencias. Igual ocurre pues con estos seres, con estas fuerzas que están enquistadas en el planeta. Eh, pero haciendo esta salvedad de que obviamente hay de todo en el universo y de todo en el planeta, seres con diferentes intenciones, agendas, y lo hemos visto en el contactismo. No ha sido mi caso, afortunadamente, ni el de mi ujú. equipo. A lo largo de estos años las experiencias han sido desconcertantes, pero enriquecedoras, positivas, maravillosas, pero sé de otros casos que no tienen esa firma amable, como lo que me pasó, pero debo puntualizar que hay elementos en nuestra historia que corresponden 100% al ser humano, nuestra propia violencia interior, nuestras creencias, nuestros errores, y no deberíamos achacarlo a una conjura de los dioses antiguos, a un gran engaño, a que fuimos forzados a hacerlo. Eso es relativo. Ricardo está Ujú. diciendo de que no existe algún grupo de seres o de fuerzas que podrían haber influenciado negativamente a la humanidad. ¿Está negando eso? No, existe, claro que sí. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos poner en el mismo saco a todas las experiencias humanas y hay que hacernos cargo de nuestros propios errores. Es lo único que estoy diciendo. Hay influencias de todo tipo, desde luego, auspiciosas y no auspiciosas, pero somos nosotros los que con la fuerza de voluntad de nuestras acciones decidimos de qué lado queremos estar. Ujú. Perfecto. Ricardo, dentro de estos mensajes que recibís y sentís y dentro de los grupos también de contactismo programado, ¿qué es lo que se espera para nuestra Tierra en un futuro próximo, por así decirlo? ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Qué acontecimientos se pueden esperar? ¿Qué dicen ellos? Tenemos que encontrar, y esto lo hemos venido difundiendo de hace mucho tiempo, un punto de balance, un punto de equilibrio. Hemos estado muy enfrentados por nuestras ideas respecto a cómo marcha el mundo, nos dividió la aparición de este virus, también la gente se peleaba por lo que pensaba sobre las vacunas, ahora la gente está dividida por lo que piensa sobre lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y la OTAN, toman posturas de un lado y del otro, y en mi opinión personal todo está entremezclado y hay intereses creados geopolíticos inabarcables que no voy a detallar acá, y caemos en esa niebla de confusión y nos polarizamos, ¿no? Entonces, creo que estos años han sido fantásticos para ver en qué lugar estamos, cuál es nuestra referencia, nuestro punto de conexión en medio de los acontecimientos. Y estos seres advierten que debemos encontrar el camino del medio, pese a este tirón de diferentes fuerzas y circunstancias mundiales, para no perder de vista lo que tenemos que hacer. Nos peleamos por decir si el árbol es verde o es rojo y no estamos viendo el bosque. Eso es lo que ellos están transmitiendo. Cuando nos reunimos en el desierto de Atacama en el año 2019, que fue el último contacto programado, que tuvimos con varios investigadores, estaba Filippo Sarpa de Italia, Red Ufológica Italiana, el equipo de Rob Friedman de Canadá, Paola Harris, Giorgio Piacenza, asesor civil de la Fuerza Aérea Peruana, sociólogo él, etcétera, etcétera. Pablo Moya también estaba presente, entre otros más. No fue un avistamiento así contundente a baja altura, pero técnicamente fue extraordinario porque apareció a la hora exacta, el día exacto, ante 340 personas sobre nuestro campamento en Atacama. Hizo decenas de pulsaciones de luz, unas 116 pulsaciones, descartando que era un geoestacionario, un geosíncrono. Fue filmado con una cámara infrarroja y técnicamente tiene un valor extraordinario porque era un avistamiento programado. En ese contacto en Atacama, estos seres nos dijeron que en el año 2020 íbamos a enfrentar un momento de mucha oscuridad, y que lo asociaban al simbolismo de una figura de un culto antiguo humano en una cueva llamada Panias, justamente en el Monte Hermón, que hablábamos en el bloque anterior, y que sería el año de Pan,
¿no? El año de Pan. O sea, Pan, el semidios fauno, ¿no? Que con su flauta de Pan confundía a la humanidad, que entraba en pánico para que no pueda poseer los tesoros, los secretos, los conocimientos. Y sí que fue el año de Pan, el año de Pan el 2020, el año de la pandemia. Y nos habían dicho luego que ese momento se iba a replicar como un espejo en el 2021, cosa que ocurrió. Uno dice, no va a ser como la época de la gripe española, que duró 2 años y no teníamos los medios. No, ahora duró 2 años, al menos de manera intensa. Luego podríamos discutir, y no es el caso de esta entrevista, no entiendo, si fue como nos lo dijeron, si esto fue realmente así, que hay muchas discusiones al respecto, en las que no quiero entrar. Obviamente que el virus es real y esto pasó, pero me refiero al uso político, al uso comercial y un largo etcétera, que dividió tanto a la gente, ¿no? Y nos dijeron que luego, toda esta información yo la he llegado a publicar o la he compartido en conferencias desde marzo del 2020, que después del año espejo del 2021 vendría la guerra. Y nosotros ya teníamos una advertencia desde el 2012 de que esa guerra estaría implicada con la Federación Rusa. Recibimos esta información para investigar todo esto y viajamos a Rusia en el año 2014, que era el año en que iba a empezar todo, según estos seres, y de hecho fue el momento en que ocurrió la anexión de Crimea. Y quienes han seguido pues, mis publicaciones, mis investigaciones, las conferencias, saben que esto lo publicamos con mucha antelación. Entonces cuando me preguntas, ¿y qué te han dicho de lo que viene? Dijeron de que si no superábamos la guerra, el siguiente paso que podría ocurrir, y yo estoy seguro que no tiene por qué suceder, es el impacto de un cuerpo celeste. Será una larga guerra, a lo mejor, Ricardo, esta que termine lo antes posible, porque me preocupa mucho si utilizamos armamento nuclear, sea la OTAN o sea la Federación Rusa, quien sea. Ya de por sí la guerra es terrible, ¿vale? No hay caminos para la paz es el camino, decía Gandhi. Yo creo mucho en eso. Sabes que soy un activista de la obra de paz de Nicolás Roerich, formado parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es una organización vinculada con Naciones Unidas, aquí en Capilla de UNESCO. El proyecto exactamente de Centro Roerich, de UNESCO, sí. en la UNESCO. O sea, yo tengo un compromiso muy fuerte con la conciencia de la paz, independientemente de mi polémico testimonio contacto y mis libros sobre ufología, al margen de eso. Entonces, creo que es peligroso si nosotros damos un escalón adicional en esta guerra, sea con palos o piedras, o sea con misiles. Pero el tema nuclear, dentro del contactismo extraterrestre, es muy complicado, porque toda manipulación del átomo, sea atómica porque los separas, o sea nuclear porque los diseminas de una manera en que se hace una gran explosión, mucho más potente de lo que vimos en Nagasaki e Hiroshima con la tecnología actual, rompe protocolos de comportamiento humano vinculados con las energías fuentes del universo. Y eso afecta todo, desde un misil táctico a un misil que pueda cargarse una ciudad implicada en el escenario de guerra. Así que ojalá que no continúe todo esto. Sigo creyendo pese a todo en la humanidad. Creo que hay más bien que sombras en nuestro corazón. Hay más bien que sombras en nuestro corazón y tenemos que seguir trabajando en ello. Gracias, Ricardo. Gracias por toda esta maravillosa información y también por tu poderosa influencia en ese lugar donde Dios te ha colocado, el alcance que tenés a tantas personas que pueden de alguna manera despertar también esto que vos nos decías, que el hombre es en definitiva quien decide. Gracias. Vamos a nada más preguntarte cómo hace la gente para encontrarte y dónde están estas reuniones, los grupos, si hay próximamente algún encuentro programado para aquellos que quieran unirse. Bueno, vamos a hacer aquí en el Uritorco, ya para enero del 2023, un congreso, el 7 de enero del 2023, con invitados muy interesantes. Vamos a homenajear a Paola Harris, la ex asistente de J. Allen Hynek, que viene a Capilla del Monte. Además que vamos a estar con Gabriela De Cal, investigadora de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, Lemos Neto, que viene de Brasil para hablar sobre los supuestos mensajes de Chico Javier, que es un caso extraordinario, con Jorge Luis Suxdor,
de History Channel, que es un gran investigador argentino, este servidor, y también 2 entrevistas en exclusivo que vamos a presentar allí con Jacques Vallée y con Juanjo Benítez. Va a ser un congreso extraordinario, y al día siguiente, el día 8, para las personas que participaron de este congreso, vamos a hacer un evento en un lugar de Capilla del Monte con skywatching, ¿no? Solo puedo decir que es en la zona de Ongamira, pero esto ya lo vamos a anunciar. Es lo más cercano que tenemos. Buenísimo. Y para contactarte con vos, ¿dónde te buscan? Sabemos que estás en todos lados, pero... En mi página oficial, en ricardogonzalezoficial.com, ahí están también el acceso a las redes sociales, mi programa Gaia. En Gaia tenemos La Nave del Tiempo, que es una serie de 2 episodios que ha sido de las más vistas de la plataforma. Agradezco mucho a la gente por seguir nuestro trabajo. Te comento antes de cerrar que vamos a estar muy cerca en el estado de Nevada, el 11 de noviembre, en un congreso que se hace en Laughlin con Paola Harris, por si quieres darte una vuelta y acercarte. Qué interesante, cómo no, estamos cerquita. Y por supuesto siempre te estamos siguiendo, vas a estar en Inexplicable ahora nomás también. Sí, Tengo entendido, también. sí, en Nuevamente Inexplicable. estamos en History Channel ahí colaborando con ellos. Perfecto. Gracias, Ricardo, por este tiempo. Te vamos a despedir por hoy, nos quedaríamos hablando un montón, van surgiendo siempre nuevas y nuevas cosas, pero bueno, es así en los programas, el tiempo a veces es un poquito breve. Pero gracias por este tiempo y nos despedimos también del público esta noche que nos ha acompañado, como siempre. En una semana regresamos con otro interesante tema en Antes de Medianoche. Será hasta entonces, gracias. Antes de medianoche.